Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Héctor Palares y en el contexto de este Día del Arte, será para mí un placer compartirles una cápsula en torno a la obra predilecta de la colección virreinal del Munal. Hablar de la Virgen del Apocalipsis de Miguel Cabrera es hablar de una de las piezas señeras que, a partir de su transferencia en el año 2000 de la Pinacoteca Virreinal de San Diego a los fondos del Museo Nacional de Arte, ha representado no solamente un enorme baluarte de la sensibilidad y tradición del arte novohispano, sino también el vínculo con uno de los máximos artistas de nuestra herencia virreinal, este gran maestro originario de Antequera de Oaxaca, que marca por muchas razones el tránsito del barroco al neoclasicismo y también marca el inicio de las primeras academias de arte novohispanas, dando cuenta de una calidad impecable en el dibujo, un manejo del color que va a ir buscando la mesura y este cambio paulatino de los impactos claroscuristas propios del barroco para recordarnos ya este último puente que tenderá, por supuesto, sus nexos con la Academia de San Carlos y con el arte del primer tercio del siglo XIX, previo a la independencia de México. La Virgen del Apocalipsis, que si bien no es la única versión que cultivó Cabrera, tenemos otros ejemplos nodales, como algunos que platicaremos a lo largo de esta charla, particularmente la escalera regia del Museo Guadalupe en Zacatecas, que a pesar de que las versiones son distintas, demuestra la ejemplar maestría del propio Cabrera para dejar este legado de la dama vestida de sol, de esta visión de San Juan Evangelista en la isla de Patmos en Grecia, que se convertirá en toda una figura nodal de inspiración, la tota pulcra, la figura sin mácula, la nueva Eva, que viene a redimir a la humanidad del pecado, luego de pisar la cabeza de la bestia y ayudada por los ejércitos celestiales, comandados por San Miguel el Arcángel, podrá finalmente categorizar y potencializar este poder redentor que tanto habrá inspirado a la feligresía novohispana. Hablemos pues de esta emblemática obra partiendo en primer lugar de su referencia. Para el equipo curatorial de Pintado en México 1700-1790, en el año 2017, se precisaron las fechas de Miguel Cabrera hacia el año de 1715 como la fecha de su nacimiento para algunos investigadores, particularmente en el pueblo de Tlalistac, en Oaxaca, para algunos otros preferentemente dejar la consigna de la propia Antequera, sin hacer énfasis en algún lugar en particular, y que obviamente su muerte estará datada hacia el año de 1768 en Nueva España. Sabemos que los restos de Miguel Cabrera descansan en el antiguo templo de Santa Inés, en las hoy calles de Moneda y Academia, en el centro histórico de la Ciudad de México, y que hablar de Miguel Cabrera, que nos llevaría, por supuesto, toda una sesión exclusiva para este magnífico artista, pues es pensar en los grandes trabajos que hizo el artista con temáticas diversas, pasajes cristológicos, marianos, hagiográficos, es decir, vidas de santos, sus grandes pues potestades en torno a los patrocinios divinos, como los que conserva el antiguo colegio jesuita de Tepoztlán, hoy Museo Nacional del Virreinato, entre otras obras señeras que veremos tanto en colecciones particulares como colecciones nacionales dentro de México e incluso fuera de sus fronteras. Esta obra, la que nos ocupa el día de hoy, La Virgen Apocalíptica, fue realizada hacia el año de 1760. Sabemos que bajo la petición de la familia Reaño y de la señora doña María de Olivares, encontraremos indudablemente pues una iconografía plena de majestad, un cuadro donde aquellos dramatismos y efectos teatrales del barroco van a dar pie y van a dar lugar, mejor dicho, a una imagen sobria, poderosa, elegante, revestida de majestad, que tomará indudablemente el artista de otras influencias, particularmente de Peter Paul Rubens, de quien hablaremos en unos momentos. Esta obra, volviendo a la imagen completa, nos
permite acercarnos a una de las salas del Museo Nacional de Arte, donde debido a la envergadura de toda esta poderosa cadena de elementos simbólicos que analizaremos en unos momentos, hacen que la Virgen de Miguel Cabrera pueda dialogar con diferentes discursos curatoriales, desde las salas permanentes del Munal hasta exposiciones temporales de gran envergadura, como Munal Mastisen, que hace algunos meses reunió a obras invitadas del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid en diálogo con piezas nodales de los acervos del museo, donde esta importantísima pieza tuvo un juego de espejo con Murillo y con Zurbarán. Asimismo, la invitamos al proyecto de Símbolo y Reino, tres grandes colecciones novohispanas que reunieron obras también de primerísimo nivel de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, y de Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, y por supuesto 20 obras señeras del Munal que desde su presentación en el museo ha tenido un largo aliento de itinerancia por el Museo Guadalupe de Zacatecas, el Museo Arocena de Torreón y recientemente el Museo Espacio en la ciudad de Aguascalientes. Esta pieza, por su propio formato, condiciones de montaje y envergadura para el discurso permanente del museo, no ha podido sumarse a esa itinerancia, pero cuando estuvo exhibida en el Munal, habló con toda su potestad frente a los diferentes públicos que visitaron la muestra. Cuando hablamos justamente de las influencias iconográficas de la Virgen del Apocalipsis, tenemos que recordar dos piezas señeras. Este óleo sobre tabla del gran maestro del barroco flamenco, originario de Siegen, en lo que hoy sería Alemania, pero quien trabajó gracias a su carrera diplomática de alto impacto y por supuesto por la calidad artística de su taller, afamado en toda Europa, quien tuviera encargos en España, en Inglaterra, en Francia, en los Países Bajos católicos y por supuesto también en un enorme influjo para la cultura virreinal novohispana, esta pieza que hoy conserva la colección Paul Getty en Los Ángeles, California, nos presenta precisamente a esta mujer del Apocalipsis cargando al niño, sosteniendo al Redentor del mundo, que con una vara de hierro habrá justamente de regirlo, acompañada en esta potencial teatral y dramática composición barroca del jefe o capitán de los ejércitos celestiales, Miguel. Miguel, el del estandarte de Quis ut Deus, quien como Dios, para vencer al mal y consignar a Luzbel, el ángel caído, ya aquí transformado con toda una serie de referencias iconográficas que tomarán como base los bestiarios medievales, los grabados y estampas europeos, particularmente de los hermanos Wieritz y de los Clauber, y por supuesto a través de esta composición plena de recursos simbólicos el maestro Rubens para darle toda la categoría teratológica, es decir, monstruosa, a la bestia de 7 cabezas en medio de cuerpos retorcidos, de grandes escorzos, de pronunciadas formas de ferocidad y por supuesto de malignidad que hacen que el arcángel, con sus ejércitos celestiales, pueda luchar con la bestia, teniendo en la mano la famosa espada flamígera que lo acompaña en su iconografía. Aquí, la figura de María, con un rostro severo, con ese rostro triunfal del bien sobre el mal, pisa con su planta inmaculada la cabeza de la bestia en medio de este rompimiento de gloria, que bajo el beneplácito del Padre la ha ponderado como con un par de alas, separándola y levantándola del desierto para no ser atacada por la bestia y llevada indudablemente a ese papel, a ese rol categórico de la gran redentora de la humanidad y la fuerza que hará palidecer a toda la oscuridad que quedará consignada al abismo. Aquí vemos otra obra del propio Rubens, esta cita en la Pinacoteca de München en Alemania, pintada hacia 1625, que justamente sumará dentro de todos estos recursos que inspirarán a la plástica del barroco occidental, nuevamente la figura del arcángel, en este caso con un primer plano en escorzo, donde de nueva cuenta las alas, la indumentaria, el escudo siguen
por supuesto exaltando su papel de capitanía celestial frente otra vez a estas figuras que nos recuerdan a las descripciones dantescas en la Divina Comedia, donde el mal se retuerce en medio de esta lucha, de esta psicomaquia, como tradicionalmente se entiende la lucha del bien contra el mal, por apostar por la redención del alma humana, que finalmente aquí el rostro de María se hace más dulce, se hace mucho más cercano y cálido, al tiempo que el Padre Eterno, en la parte superior de la composición, precisamente mira de nueva cuenta con júbilo a la dama vestida del sol, que llevando al niño entre sus brazos, habrá por supuesto de ponderar de nueva cuenta el triunfalismo de la bondad. En el plano que vemos en la parte inferior se aprecian estos recursos que utilizó constantemente Rubens para recrear paisajes, perspectivas, lontananzas, vistas de ciudades muchas veces, incluso del río Escalda y de la ciudad de Amberes, que será uno de los centros nodales en su producción artística y en su vida personal, y cómo finalmente todas estas imágenes van a llegar a un lado, de un lado al otro del Atlántico. Aunque Rubens jamás pisó las tierras americanas, sí lo hicieron sus estampas, sus viñetas, toda aquella iconografía que vendrá de la mano de los religiosos, que vendrá de la mano de las viñetas, de estas portentosas impresiones y compilaciones bibliográficas que nutrirán los diferentes repositorios, tanto religiosos como civiles en Nueva España, y que habrán, por supuesto, de germinar en una reinterpretación netamente americana a partir de la sensibilidad de Cabrera, de Ibarra y de muchos otros maestros que habrán de acudir a Rubens como motivo señero de inspiración para sus composiciones. Aquí, en este antiguo colegio de propaganda fide de Nuestra Señora de los Zacatecas, este espléndido espacio hoy abanderado como uno de los más importantes y nodales repositorios de cultura y pintura virreinales, que justamente pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, atinada y ponderadamente gestionado por la maestra Rosa María Franco, pues justamente nos recibe en Guadalupe, Zacatecas, con el portento de su escalera regia, donde las pinturas que recuerdan a la orden franciscana, que recuerdan a Nuestra Señora de Tonantzin, Guadalupe, la patrona indudablemente del colegio, pues van de la mano con este portentoso lienzo que representa a la mujer apocalíptica, pintada en 1765, 5 años después de la pieza que resguardamos en Munal, donde, fíjense ustedes cómo la distribución ha sido muy interesante. Aquí el artista, adaptando indudablemente a la propia estructura arquitectónica del inmueble, la obra que ha preparado sobre el lienzo, ha dispuesto al Padre Eterno en el extremo superior izquierdo de la composición, al tiempo que en el derecho un grupo angélico sobre una peana de nubes van a orquestar estos grandes enlaces laterales con la impecable y magnífica y delicada pintura de la dama con el atuendo en azul y blanco sobre una peana de figuras angélicas que portan elementos vinculados con la letanía lauretana, como el espejo de justicia, como la rosa, como el lirio de pureza, y donde esta orquesta angélica que toca instrumentos, entona alabanzas y canta, por supuesto, la majestad de la Virgen María. Fíjense cómo aquí Cabrera ha dispuesto en la parte baja de la composición a San Miguel Arcángel de nueva cuenta con sus huestes, peleando contra el demonio que habrá de nueva manera quedar consignado al fondo del abismo. Aquí Miguel Cabrera ha dispuesto en el extremo derecho la imagen de un San Juan joven, cuando sabemos por las hagiografías que Juan en la isla de Patmos era un hombre de alrededor de 60 años que va a tener estas miradas, estas visiones extáticas que se transcribirán en el libro de la Revelación o libro apocalíptico. Aquí Cabrera ha ponderado un hombre joven que lleva la pluma en la mano, está acompañado de un águila, el símbolo de sus tetramorfos, o las 4 formas que acompañan a los evangelistas mayores, con una imagen marítima en el segundo plano que evoca
precisamente la geografía de esta isla griega a donde Juan habrá de tener sus visiones extáticas. Fijémonos cómo esta iconografía va a recordar, de acuerdo con las referencias que nos da el maestro Rogelio Ruiz Gomar, especialista en el tema, sobre un amplio celaje de pie y en el centro de la composición, siguiendo el eje vertical, se encuentra con el par de alas de águila y el niño en brazos, la mujer de la que habla San Juan en el capítulo 12 de su libro del Apocalipsis, y a la que describe parada sobre la luna, vestida con el sol y coronada por 2 estrellas. Hacia la parte izquierda de la composición, en este caso, con respecto a la obra del Munal, asistimos al final de la batalla que ha librado el ejército celestial, encabezado por el arcángel San Miguel y las fuerzas del mal, comandadas por la bestia bermeja de las 7 cabezas, que con su cola arrastra unas estrellas. En este sentido, volviendo a la obra completa y siguiendo las descripciones iconográficas que nos da el maestro Ruiz Gomar, vemos en efecto a esta bestia que bien nos recuerda el impacto de la influencia rubensiana para toda la carga dramática, estos movimientos exagerados con las figuras malignas en medio de las llamaradas de la condenación eterna, con una representación, por supuesto, de la bestia apocalíptica de 7 cabezas, que indudablemente también tiene espejo con los 7 pecados capitales. En estas representaciones que tenían un alto sentido didáctico, pedagógico y doctrinal para los espectadores y la feligresía novohispana, indudablemente la ira, la gula, la envidia, la avaricia, la soberbia, la pereza, iban de la mano de todos estos elementos que ponderaban un camino bifurcado, el del bien y el del mal, que habría de normar y de impactar el sentido de la vida cotidiana y la aspiración a una gloria eterna celestial por parte de los feligreses. Aquí, en nuestra obra, la dama vestida del sol, electa aut sol, pulcra aut luna, más refulgente que el sol y más bella que la luna, como reza la letanía lauretana, obra de Bernardo de Claraval, el fundador de la orden del Cister, de la orden cisterciense, que en el siglo XII ponderará a María como Notre Dame, como nuestra dama, Nuestra Señora, y aquí en la advocación de nueva cuenta de la dama alada, coronada por las 2 estrellas, el Padre Eterno con su nimbo triangular propio de la iconografía trinitaria, y el niño que indudablemente será este rector, este pantocrátor, esta figura de majestad, este enlace de la naturaleza divina y humana que habrá de regir a la humanidad para toda la eternidad. De nueva cuenta, en medio de la composición, los angelillos volanderos, llevando diferentes atributos iconográficos marianos, como el espejo de justicia, como la rosa, y es muy interesante como vemos aquí 3 lirios, aludiendo en su sentido simbólico a que María es pulcra, es virgen y es casta antes, durante y después del parto. Así como desde nuestro bastión contemporáneo estamos tan permeados por cultura simbólica, donde cada elemento a través de nuestras redes sociales o de nuestras comunicaciones virtuales tienen toda una jerarquía simbólica que nos lleva a través de un emoji a poder identificar toda una serie de valores. Eso hacían nuestros antecesores virreinales, independientemente de su grado cultural o de alfabetización. Estos elementos llegaban en un puente de comunicación directa, donde se exaltaban las grandes potencias de la fe e indudablemente se vinculaban con el quehacer cotidiano de aquellos hombres y mujeres virreinales. Es así como vemos aquí en esta versión del propio Cabrera a un San Juan anciano que precisamente escribe en el segundo plano de la composición la imagen revelada, la filacteria en latín, vi a una mujer vestida del sol, aparece en un sentido inverso a la mirada del espectador, porque nosotros no podemos estar delante de la majestad de María. Estamos finalmente en la misma jerarquía que San Juan,
presenciando una visión mística y sublime que, por supuesto, resguarda ese código de valores y de deferencia mariana que tiene la cultura virreinal. Aquí vemos justamente la parte baja, la inscripción de la cartela a devoción de Reaño y de Doña María de Olivares, que fueron los donantes que solicitaron la obra y que nos dejan el portentoso legado de esta pieza que hoy resguarda el Munal. Pero hagamos un poco de su historia. Aquí, con esta emblemática fotografía de la Academia de San Carlos, recordamos la cita de su director, José Bernardo Couto, uno de los principios fundamentales del interés, estudio y clasificación del arte novohispano, que será la referencia para que en el siglo XX don Manuel Toussaint, Francisco de la Maza, el propio Obregón, entre tantos otros investigadores dedicados al rescate de esta fantástica herencia, legado, memorabilia de una sensibilidad que a veces percibimos muy lejana, percibimos muy distante, pero todos aquellos guiños simbólicos de la cultura novohispana siguen presentes en nuestro imaginario colectivo, no son absolutamente entrañables. Y aquí, de pronto, cuando vemos a la Virgen Apocalíptica de Cabrera, con algunas otras piezas nodales, como el autorretrato de Juan Rodríguez Juárez, que resguarda el Munal, indudablemente de Cabrera, las devociones jesuitas de Ignacio de Loyola o de San Francisco Javier, o la propia referencia a Bernardo de Claraval en este extremo izquierdo, que también se encuentran en el Munal, nos dice Couto: creo que todas las dotes de Cabrera se registran en este lienzo, en esta obra, que tendrá un largo camino, ahora hablaremos de él, hasta llegar a nuestra colección, y que finalmente sabemos que también se encontró en resguardo de la antigua Pinacoteca Virreinal de San Diego, este espléndido edificio virreinal que perteneciera a la Orden de los Dieguinos y donde se emplazara el célebre quemadero de la Inquisición, precisamente lo que hoy son las calles de Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, y que hoy, como Laboratorio Arte Alameda, dedicado al arte contemporáneo, pues tuvo durante muchos años, desde 1964, que fue creada la Pinacoteca Virreinal en aquella coordenada potente de grandes proyectos museológicos y museográficos que habría abanderado el régimen de Adolfo López Mateos y que vio la apertura del Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno y, por supuesto, la antigua Pinacoteca Virreinal, pues justamente aquí, por ejemplo, con la obra que vemos, espléndida, de Francisco Antonio Vallejo, con la devoción de la Inmaculada Concepción, entre las figuras tanto del Papa como del rey Carlos III y diferentes devociones de santos y santas novohispanos, vamos a encontrar que en este antiguo espacio, hoy, repito, dedicado al arte contemporáneo, también se encontró en depósito la Virgen de Cabrera. ¿Qué pasará? Que obviamente a partir del año 2000, cuando viene toda esta coyuntura de las grandes transformaciones que emprendió la gestión de la maestra Graciela de la Torre y que conocemos como el proyecto Munal 2000, que en términos museológicos, museográficos, educativos, de reestructura del propio espacio, de cambios sustanciales para la arquitectura del edificio y grandes proyectos educativos, curatoriales y museográficos que marcan un hito en la historia del Munal, se hace la coincidencia con la transferencia de los fondos virreinales, buscando indudablemente su mejor resguardo, óptimas medidas y, por supuesto, líneas de conservación para el patrimonio virreinal. Y desde el año 2000, por transferencia, esta obra, junto con el portentoso acervo virreinal que hoy resguarda el museo, se encuentran para el disfrute de todos los mexicanos y extranjeros que acudan a nuestros espacios e instalaciones. Aquí algunos detalles que quiero destacar simplemente de la iconografía que el propio Cabrera traduce en esta obra: Signum Magnum Apparuit in Cielo. Vi una gran señal en el cielo, que es precisamente la filacteria que revisábamos hace unos instantes, que proviene de la visión mística de San Juan en Patmos y que, por supuesto, haciendo alusión al capítulo 12 del Apocalipsis, Cabrera, muy puntual y siguiendo también la escuela rubensiana, incluye, por supuesto, esta filacteria dentro de la composición.
Asimismo, encontramos a la dama alada que tanto hemos señalado, perseguida por la bestia como una suerte de metáfora del triunfo de la iglesia. Esas alas que la desprenden del mundo para no ser violentada por la bestia infernal viene directamente también a una referencia del propio siglo XII con San Buenaventura, este emblemático santo franciscano que hará precisamente toda la potencialización de María como la nueva Eva, que viene a redimir a la humanidad del pecado original. Una mujer en el origen, expulsada del jardín del paraíso por el pecado al que ha incurrido en el árbol de la ciencia del bien y del mal, la consumición del fruto prohibido, una metáfora indudablemente de la sexualidad, de la identificación individual de Adán y Eva, como reza el Génesis, y entonces abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y en esta disparidad de la potencia divina que les ha prohibido incurrir y que lo han hecho en el acto de desobediencia y desacato, y que la humanidad será la heredera de aquel pecado original legado por Eva. Será una nueva mujer, como decíamos, una tota pulcra, la que podrá, a partir de su virtud y pureza, redimir a la humanidad y redimir del pecado original de Eva. Por esa razón, hay muchos símbolos de la letanía lauretana que los artistas novohispanos conocían bien, que indudablemente, más allá de los legados que daban las estampas provenientes del viejo continente y que inspiraban estos grandes modelos pictóricos, escultóricos y retabulares en el contexto novohispano, estos artistas se fueron haciendo cercanos a esos códigos, a esos símbolos, a esas transcripciones que van a formar parte también de sus grandes cometidos didácticos a través de las obras encargadas por las cofradías, por las órdenes religiosas o incluso, como en este caso, por nobles particulares. Destacan, ya hablábamos del espejo de justicia, la rosa como el símbolo también lauretano de la rosa mística. Como bien señalará el doctor Ernesto de la Peña, la rosa transfigurada. María es esta flor, una flor de grandes valores desde la tradición grecolatina, vinculada con Adonis, con el amor, con el carácter sublime de la entrega, la rosa roja, teñida de la sangre de Adonis, o la rosa blanca, como rosa inmaculada que el cristianismo hereda y la potencializará como un alter ego de María, como la figura de aquella rosa transfigurada, la mujer que une a la tierra con el cielo a través del misterio de la encarnación del Verbo. Ella, depositaria de la semilla del Espíritu Santo, que dará al Hijo del Hombre y que por supuesto la redimirá del pecado original, y que lo recordamos a través de la fiesta de la Asunción de María en cuerpo y alma, luego de la dormición, ascenderá a los cielos. Santa María Asunta. Los tres lirios a los que aludíamos, pulcra, virtuosa y casta, antes, durante y después del parto, que están señalados, como decíamos, en estos momentos, en estas imágenes, en estos guiños que tendrán su largo aliento hasta nuestra incluso propia cultura contemporánea. Es muy interesante hacer simplemente una referencia de cómo perfectamente entendible el siglo XIX, ese siglo independentista, patriótico, nacionalista, que habrá de hacer a un lado la herencia de la cultura virreinal, vinculándola con la metrópoli de la cual se estaba emancipando y ponderando alegorías historicistas, sobre todo inspiradas en el mundo prehispánico. Artistas como Leandro Izaguirre, Félix Parra, José María Obregón, Urruchi, entre tantos más, van a privilegiar aquellos temas que recordarán el origen de la raza americana. Lo mismo, exaltarán imágenes patrióticas como Petronilo Monroy o ponderarán toda una serie de alegorías triunfalistas que dejaron de lado ese cometido de la cultura novohispana. El siglo XIX, en la Academia de San Carlos, pero particularmente el XX, volverán su mirada a todo este legado, a elementos que más allá de un adoctrinamiento religioso configuraron buena parte de nuestra cultura barroca civil en nuestras fiestas, tradiciones, procesiones,
nuestra propia manera de estructura del lenguaje, nuestra manera incluso de indumentaria o nuestra cosmovisión siguen permeadas por la cultura del barroco. Y es ahí como indudablemente el arte novohispano alcanza una estatura de diacronía, de puentes, de revivals que desde la perspectiva del siglo XXI nos siguen ocupando, nos siguen haciendo simbrar y nos siguen dando pautas abiertas para esta lectura y relectura de largo aliento. Hay iconografías análogas que el propio Miguel Cabrera y otros artistas habrán de cultivar con respecto a la imagen apocalíptica. Aquí, en una pieza que también conserva la colección del Munal y que precisamente ahora está en este proyecto itinerante al que aludíamos antes, de Símbolo y Reino, vemos la propia referencia de artistas como José de Ibarra, en una serie de composiciones de pasajes marianos pintados sobre lámina de cobre, encontramos motivos que nos conducen a la Epifanía, nos conducen a la presentación del niño en el templo, a la propia natividad o por supuesto a la Asunción de la Virgen, y donde José de Ibarra pintó aquí un pasaje importantísimo que nos ha ocupado el día de hoy, años antes que el propio Cabrera, en esta referencia incluso más cercana a lo que acabamos de ver con la obra del Munal, de nueva cuenta, San Miguel, el Padre, la figura en majestad de la Virgen, y vean ustedes cómo también hay un destaque de esta suerte de composición triangular, un elemento muy preciso que el gran José de Ibarra, también de las primeras academias de arte novohispana y cuyo legado tocará las fibras de grandes artistas como Juan Francisco de Aguilera, como Miguel Cabrera, como Francisco Antonio Vallejo o como incluso el propio Morlete Ruiz en San Miguel el Grande, y que obviamente pues ahí vemos estas líneas de continuidad de la iconografía rubensiana que por supuesto tendrán su gran aliento y su gran manera de construcción de modelos iconográficos, que eso es importante pensarlo. Quizá desde nuestra perspectiva, podríamos leerlo como una suerte de copia, pero trasladémonos a la sensibilidad y a los valores de los talleres gremiales, de estas organizaciones de maestros pintores, donde la honorabilidad de poder replicar un patrón, un modelo funcional, un modelo de largo aliento y de importante envergadura en Europa, por supuesto que estaba facultado y destinado a los grandes maestros de taller como Ibarra o como Cabrera. Más que una copia, era una reinterpretación, a veces en las fisonomías, en detalles locales. Hay siempre este sesgo de los artistas novohispanos por dejar su huella y con ello ponderar un arte netamente americano. Y realmente, pues, con esta referencia, volviendo a nuestra obra completa, recordamos por qué hemos elegido para esta breve charla a la Virgen Apocalíptica de Cabrera, que resuena no solamente en la mirada de los investigadores, no solamente a través de los muchos siglos que tiene siendo codificada y decodificada desde una perspectiva devocional, desde una perspectiva de investigación artística, hasta incluso estar recontextualizada en las salas permanentes del Museo Nacional de Arte y seguir hablándonos con esa voz propia, con esa fuerza contundente de pincelada, de color, de composición, de toda una serie de ecos que resuenan en ella y que así como el propio San Juan lo referirá, vi a una dama vestida del sol, nosotros seguimos brillando con ella. Estas iconografías que se hermanan en un espejo de primer orden con nuestra Virgen de Guadalupe, con esta otra dama apocalíptica, también vestida del sol, también coronada, con las estrellas estampadas en su manto y parada sobre una media luna, pero una media luna negra, de aquellas vírgenes antiguas medio orientales que será resignificada hasta el ayate de Juan Diego, la patrona primero de Nueva España, de América, de México, del mundo, que en espejo constelar, como bien lo dirá el gran investigador Jaime Cuadriello, en una suerte de zodiaco mariano,
todas las advocaciones de la Virgen María nos llevan a estas sensibilidades, a estos legados, más allá de una cultura religiosa, a una cultura mexicana, novohispana, por derecho propio. Les agradezco mucho su compañía. Obviamente nuestros compañeros del área de curaduría nos hablarán también de sus obras nodales en este Día del Arte. Mi nombre es Héctor Palares, soy jefe de curaduría del Museo Nacional de Arte y ha sido para mí un placer compartir por qué La Virgen del Apocalipsis de Miguel Cabrera es mi obra favorita de la colección novohispana del MUNAL. Muchas gracias y hasta la próxima.